Ya. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. La clase es el pecado y sus efectos en el hombre. Ya vimos el pecado y sus efectos, ¿qué? ¿Cuál fue la primera? Ante Dios. Ya vimos el pecado y sus efectos, ¿cuál fue la segunda? Ante Satanás. Y hoy vamos a ver el pecado y sus efectos en el hombre. Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración para dar inicio. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición. Te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos ilumines, que nos enseñes, Señor, y que podamos aprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme escribir acá. Entonces, hoy vamos a hablar del pecado y sus efectos en el hombre. Muy bien. Es interesante, hemos llegado hasta este punto. En realidad, nosotros deberíamos considerar, para efectos del pecado, desde el primer punto deberíamos considerarlo como algo que debemos omitir. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue la primera clase? El pecado y sus efectos ante Dios. Una de las cosas que el hombre muchas veces no considera, y en las iglesias pasa mucho, es cuáles son las consecuencias que yo voy a tener si cometo este pecado. Y muchas veces podemos decir, bueno, como decía el hermano Jorge hace 8 días, pues si peco, pues le pido perdón a Dios y no me pasa nada. Sin embargo, lo primero que tenemos que considerar es que el pecado ofende a Dios, ofende la santidad de Dios. ¿Están de acuerdo? El pecado ofende la santidad de Dios, y como decía el hermano Roberto, no solamente ofende la santidad de Dios, sino que desafía la justicia de Dios. Esto debería ser razón suficiente para que nosotros nos detuviéramos a la hora de pecar, porque es algo que ahora no se considera mucho, que el pecado ofende a Dios. Necesitamos considerar lo que Dios ha hecho por nosotros y necesitamos considerar que Dios nos salvó. Y a veces venimos a la iglesia y adoramos y cantamos, pero cuando llega el momento de tomar la decisión de pecar o no pecar, lo primero que tenemos que considerar es que el pecado ofende a Dios. Y entonces nosotros no queremos ofender a Dios, ¿no? Eso es algo que debería estar en nuestra mente. Pero no solamente eso, sino que el pecado también me mete en un problema con Satanás. Ya lo vimos también, vimos todas las consecuencias que trae el pecado ante Satanás en la clase pasada. Hace que Satanás pueda operar en mí, hace que Satanás tome autoridad sobre el hombre. El pecado le dio autoridad a Satanás sobre el hombre. ¿Un derecho legal? La palabra es exousia y es un derecho legítimo, es decir, no es que Satanás usurpe esa autoridad, es un derecho legítimo. ¿Por qué? Se lo damos nosotros porque pecamos, porque nos metemos bajo su autoridad, ¿ok? Pero si esto no fuera suficientemente serio para considerar el no pecar, el pecado tiene consecuencias terribles para el hombre. Para nosotros el pecado, además de que ofende a Dios, de que somete al hombre a Satanás, el pecado tiene consecuencias terribles para el hombre, ¿ok? Vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Entonces, para hablar del pecado y las consecuencias en el hombre, pues vamos a comenzar por el principio. ¿Quién fue el primer hombre? Adán y su esposa Eva. Adán y Eva, ellos fueron los primeros hombres y ellos fueron los que pecaron originalmente. Y al ellos saber, todos se acuerdan cuál fue el pecado, ¿verdad? Comer del fruto prohibido. Dios les dijo, pueden comer de todos estos árboles, pero de uno no pueden comer. Muchas veces hay la pregunta, pero ¿por qué Dios les puso ese árbol si
Porque Dios quería a un hombre con la capacidad de elegir por él, de ser obediente. Y si no había ninguna opción, pues ¿cómo iba a ser obediente? ¿Obediente a qué si no hay una opción a desobedecer? Entonces Dios puso en el huerto de Edén un ser moral, un ser con la capacidad de tomar la decisión, de decidir por Dios. Pero el hombre desobedeció. La serpiente vino y tentó a Eva y le dijo: lo que Dios te dijo no es cierto, no vas a morir, van a ser como dioses y van a tener el conocimiento, todo el conocimiento. Fueron las 4 puntos o las 4 ofertas que le hizo Satanás a Eva, ¿verdad? Dios, no es cierto, porque Eva dijo, Dios dijo que si comemos de ese fruto moriremos, y Satanás le dijo: no es cierto, lo que te dijo Dios no es cierto, no vas a morir, vas a ser como Él y vas a tener todo el conocimiento. Y entonces el hombre pecó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Apunten estas 4, porque estas 4 se van a seguir repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. No, lo que dice Dios no es cierto, no te va a pasar nada, vas a ser igual a Dios, no vas a necesitar a Dios y vas a obtener todo el conocimiento. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a la mujer? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado para la mujer? Que se dio cuenta de la condición que estaba, ¿no? Podía ser una, ¿no? Le dijo el Señor: por cuanto desobedeciste, ahora tendrás que dolor de parto. Es decir, dar a luz. Evidentemente era algo que no era tan doloroso como lo fue después de ese momento. Pero dice: tendrás dolores de parto. ¿Y qué más? Tu deseo, tu voluntad será para el hombre. Es decir, y dice ahí: Él se enseñoreará de ti. Es decir, tu voluntad estará sujeta a la voluntad del hombre. ¿Se da cuenta del daño del pecado? Ahí hubo un daño específico del pecado. Bien, ¿qué pasó con Adán? Exactamente, la naturaleza se volvería en contra del hombre. Dice en Génesis 3 que cuando el hombre pecó, vino Jehová y le dijo: maldita será ¿qué? La tierra por causa tuya. ¿Dios maldijo al hombre por su pecado? No, Dios maldijo la tierra a causa del pecado del hombre. Qué impresionante, ¿no? Dios maldijo la tierra por amor al hombre. No maldijo al hombre, maldijo la tierra. Pero esta tierra que en un principio cooperaba con el hombre, porque cuando dice que Dios plantó al hombre en el huerto de Edén y que lo puso ahí para que lo hiciera crecer, ¿verdad? Y para que lo cultivara. Y en Génesis encontramos que habla de árboles hermosos. Es decir, la naturaleza cooperaba con Adán. ¿Por qué? Porque la naturaleza estaba sometida al hombre. Cuando Dios crea al hombre en Génesis 1, le dice: y tú sojuzgarás ¿qué? La tierra. Los animales y toda la creación estaba sometida a la autoridad del hombre. Pero cuando el hombre pecó, no solamente el hombre perdió la autoridad sobre la creación, sino que la creación fue maldecida a causa del pecado del hombre. Me resulta interesante pensar cómo hemos tratado a la creación. ¿No le parece interesante? ¿Qué hemos hecho con la creación? La hemos desbaratado, ¿está usted de acuerdo? Parece que
hubiera sido al revés. Parece que los que nos hubieran maldecido hubiéramos sido nosotros a causa de la creación, y entonces parece que el hombre se ensañó con la creación, ¿no? Y la hemos destruido de una forma brutal. Hace poquito veíamos algo de que aparentemente, no lo sé en realidad, aparentemente alguien estaba provocando incendios por asuntos de dinero y asuntos políticos, de asuntos, no sé. ¿Se imagina usted a alguien que tenga, por dinero, tenga la capacidad de ir a incendiar una sierra, de destrozar la cantidad de árboles que se han destrozado? Pero como eso, podemos tomar miles de ejemplos. Empresas que tiran los químicos a los ríos y al mar y no les importa la vida que hay en esos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una ruptura en la relación de la creación con el hombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, la mujer tuvo consecuencias, el hombre tuvo consecuencias, pero a partir del pecado, Adán nos transmitió a nosotros una naturaleza caída. Vamos por favor al libro de Génesis, a capítulo 5, y lean los versículos del 1 al 3. Y vamos a observar algo que dice ahí el texto. ¿Alguien que lo tenga? Este es el hito de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Hasta el 3, por favor. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Ok, ¿qué notan en este texto? Dice que Dios formó al hombre, ¿qué? A su imagen y a su Semejanza. Y luego en este último versículo, ¿qué dice? ¿Quién engendró? Adán. ¿Se dan cuenta? Ahí ya hubo un cambio en la raza humana. Porque dice que Adán fue engendrado por Dios, fue creado por Dios, a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De Dios. Pero él pecó. Y al hijo que engendró después era imagen y semejanza de Adán. Una raza caída. Indudablemente, no sabemos qué, la Biblia no nos revela, pero indudablemente el hombre perdió capacidades en ese cambio. Y el hombre ha ido perdiéndolas con el paso del tiempo, ¿verdad? Adán con todo y todo vivió 900 y pico de años. Y ahora, a la causa del pecado, Jehová dijo, ¿verdad? El hombre dejará de vivir ese tiempo. Vivirán 70 años, 80 años en los más fuertes, y esto ya les causará muchos problemas. Es decir, desde ahí Dios sabe que el cuerpo después de esa edad iba a sufrir un desgaste y que ya iba a ser más difícil. Y esto fue a causa del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, más adelante veremos cómo Satanás opera en una raza caída, en un hombre caído. Porque a veces yo me pregunto cómo hay gente con una capacidad de maldad tan tremenda. Es decir, hay gente que hace cosas terribles que yo pienso que yo no haría ni por dinero ni por nada. Es decir, que son demasiado fuertes, demasiado malas. Una maldad terrible. Bueno, eso es Satanás operando activamente en la mente y en el cuerpo de una raza caída. ¿Se da cuenta? Entonces, el pecado trajo consecuencias serias. Ahora, lean el capítulo 3 de Génesis, los versículos 23 y 24, por favor.
versículos 23 y 24. ¿Qué les pasó? Y dijo Lamec a su mujer Ada y Sila. No, 3. 3, 23, 24. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra en la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, entonces, ¿qué les pasó? Fueron expulsados. Dios los expulsó del huerto de Edén. Eso tiene un símbolo de cómo el hombre perdió la comunión perfecta con Dios. En el huerto de Edén dice que Dios bajaba y platicaba con el hombre. Qué increíble, ¿no? No tenían que orar. Orar no siempre es fácil, ¿no? A veces es padre, pero no siempre es fácil orar. Entonces, ellos no tenían que orar porque ellos andaban por ahí, estaban trabajando, estaban cultivando la tierra y de repente venía Dios y entonces empezaba a platicar con ellos y caminaba junto a ellos y comenzaban a platicar. Así lo dice porque dice que cuando ellos pecaron, oyeron la voz de Dios que los llamaba, es decir, ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde estás? Y entonces ellos tuvieron miedo y fueron y se escondieron, ¿no? Entonces Dios tenía una comunión perfecta con ellos, pero ellos pecaron. Y de ese lugar maravilloso que ha de haber sido una cosa increíble, que algún día veremos de nuevo, Dios los sacó. Esto significa que el pecado tiene consecuencias inevitables. A ver, repítalo conmigo. El pecado tiene consecuencias inevitables. ¿Los perdonó Dios? Sí, los perdonó. Mató un animal, los vistió y les dio una nueva oportunidad. ¿Pero regresaron a Edén? No. El pecado Sí tiene perdonó, Mau, y esto es importante hasta nuestras fechas de actualidad, pero hubo resultados, consecuencias. El pecado tiene consecuencias y esas no nos las podemos brincar. Si bien podemos pedirle perdón a Dios, podemos restaurar nuestra relación con Dios, Dios puede restaurar cosas en nosotros, pero el pecado tiene consecuencias. Yo iba a decir amén, pero pues no amén, ¿verdad? Y hay cosas que ya no se pueden restaurar. Hay cosas que no se pueden restaurar. Dios puede, ¿no? Por allá en Eclesiastés dice que Dios puede tocar el pasado. Pero la verdad es que lo común, lo que normalmente sucede es que, como decimos, lo dicho a veces lastimó y se quedó y ya no se pudo quitar. Yo tengo un amigo que fue mi gran amigo, pero tuvimos una fractura en nuestra relación y aunque lo veo otra vez y me da muchísimo gusto verlo, la relación ya no es igual. Quedó fracturada, es decir, hay cosas, bueno, pues cuanto más cuando yo peco, las consecuencias son irremediables. ¿Ok? ¿Se entiende? No amén, pero ¿se entiende? Sí. Bueno, pero después, esto fue lo que le sucedió a ellos dos y a su descendencia próxima. A la mujer dolores de parto y que su voluntad se iba a someter a la voluntad del hombre. Al hombre, bueno, pues dijo, a partir de ahora, con sudor cosecharás y trabajarás, es decir, la tierra ya no va a cooperar contigo al momento de que estés trabajando. Ahora te va a costar trabajo. Ahora la tierra va a poner resistencia. ¿Qué fue? Somos una raza corrupta, una raza caída, y lo sacó del Edén, y eso simboliza que perdieron la comunión perfecta con Dios. Bien, pero hay una consecuencia que ya no fue nada más para ellos dos. Vean, vamos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Si alguien lo puede leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Ok, entonces aquí hay varias cosas que hay que detenerse y decir. Dice que entró el pecado por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Es decir, el pecado de Adán tuvo la consecuencia no solamente de que iba el hombre a batallar con la naturaleza, de que somos una raza caída y de que lo sacaron del huerto de Edén, sino que el pecado entró en el hombre, en toda la raza humana, es decir, todos los nacidos después de Adán tienen una simiente caída. Estamos corrompidos, excepto uno, ¿verdad? ¿Quién? Jesús. Él no tenía esa simiente corrupta, porque no fue un hombre el que embarazó a María, ¿verdad? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. José después, ¿verdad? Pero antes de Josué, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el pecado pasó a todos los hombres. Y fíjense cómo dice ese texto, ya después, en algún otro momento lo estudiamos con más calma, dice, por cuanto todos, pasó el pecado. Por cuanto todos pecaron. Ajá, dice que pasó el pecado, y con el pecado pasó ¿qué? La muerte, y la muerte pasó a todos. Por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Se dan cuenta que está curioso que no habíamos nacido y ahí dice que pecamos? Sí. No dice por cuanto todos van a pecar, ¿eh? Dice por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Bueno, algún día. ¿Y eso por qué es así, hermano? ¿Y eso por qué es así? Ok, hay diferentes posturas al respecto. Una de ellas dice que ya todos estábamos contenidos en Adán. Es decir, toda la humanidad salió de Adán. Físicamente estábamos todos contenidos en Adán. Es decir, todos los hombres salimos de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Genéticamente estábamos puestos en Adán. La otra es que Él es la cabeza federal, es decir, Él es el representante de toda la humanidad. Entonces, por Él como representante haber pecado, por ende, todos pecamos. Es una imputación, y ese es precisamente lo que yo les iba a decir, el punto que sigue. Este pecado nos fue imputado. Es decir, se nos asignó o se nos hizo culpables del pecado ¿de quién? De Adán. Y unas dijimos, qué injusto, ¿no? ¿Por qué nos hicieron culpables del pecado de Adán? Bueno, aquí pasan dos cosas. Lo primero es que nosotros hemos podido comprobar con nuestra vida y corroborar que efectivamente todos ¿qué? Pecamos. ¿Alguien no ha pecado? Levanta la mano. Todos, ¿verdad? Entonces ya dejó de ser injusta la acusación, ¿verdad? Porque de cualquier forma todos pecamos. Ahora, esa es una. Y la otra es que cuando hablamos de la justicia de Jesús, ahí en Romanos 5, si ustedes leen más adelante, habla de que la justicia de Jesús también nos fue imputada. Es decir, así como por un hombre que pecó, se le imputó el pecado a toda la humanidad, dice de la misma manera, por un solo hombre que hizo justicia, se imputó su justicia a todos los que creen. Pues ahí tampoco está justo, ¿verdad? Pues sí, porque lo que decían algunos de los comentarios decía, no queremos que nos imputen el pecado de Adán, pero sí queremos que nos imputen la justicia de Jesús, porque tampoco somos justos, ¿verdad? Es decir, se nos acusa de pecadores acá, ¿mande? No somos justos, pero por el pecado de Adán. O sea, sí viene todo por el pecado de Adán. Pero, como le decía, nosotros de cualquier forma comprobamos todos los días que somos pecadores. Porque les voy a decir algo interesante. Nosotros podemos decir, híjole, ese condenadísimo de Adán. La pregunta, o no la pregunta tal vez, pero la cuestión es, si hubiera sido usted o yo en el huerto del Edén, ¿hubiéramos dejado de comer de la manzana? No creo. ¿Por qué? Porque somos simiente de Adán, porque somos hombres. Entonces, creo que hubiéramos hecho lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces el pecado de Adán se imputó a toda la humanidad y dice que entonces por él, por una raza libre de pecado, entró el pecado a todos los hombres. Y con el pecado entró la muerte. La palabra es
Tánatos. Iba a decir Thanos, pero no. Tánatos. Y significa separación. ¿La palabra significa qué? Separación es lo que significa esta palabra. Ahora yo les pregunto algo. ¿Adán y Eva se murieron cuando los sacaron del huerto del Edén? No. Entonces, ¿de qué se separaron? De la bendición De la comunión con Dios. El pecado trajo una separación de la relación que el hombre tenía con Dios. El pecado nos separa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de ese momento, tenemos una relación rota con Dios. Vayan por favor a Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasó con la relación que el hombre tenía con Dios? Se rompió la relación del hombre con Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, el hombre que oía la voz de Dios y seguramente le alegraba, y venía el que lo había creado y el que había creado a él y a su mujer, y platicaban juntos, y seguramente le enseñaba: mira, Señor, hoy planté gardenias, hoy planté orquídeas, hoy planté, no sé, ¿no? Hoy le puse a este león, a este le puse borrego, a este le puse... Ese hombre, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué? Se escondió. La relación perfecta del hombre con Dios se rompió. Qué tremendo. Qué tremendo pensar que el hombre que había sido creado por Dios, que Dios le había dado cualidades, que Dios lo había puesto para ser el virrey de la tierra, de toda la creación, que Dios le había dado una compañera, decidió rebelarse contra Dios y se rompió su relación. Y vean cómo dice Romanos 5:10 al respecto. Vean cómo cataloga al hombre que rompió su relación con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hombres hasta ahí, hermana, está bien. Recibido ahora la reconciliación. Claro. ¿Cómo cataloga al hombre? Ahí comienza diciéndolo el versículo. ¿Cómo qué? Enemigos. El hombre rompió su relación con Dios y se convirtió en enemigo de Dios. Yo me metí a estudiar la palabra porque dije, voy a ver si dice que pues eran amigos, si son así medio amigos, medio córtalas nada más, pero nos relacionamos. No, dice que la palabra se utiliza para alguien que odia a alguien más. No que Dios nos odie, el hombre desarrolló un rechazo absoluto en contra de Dios. Porque la iniciativa de búsqueda de la relación no es del hombre, es de Dios. El hombre no inició a buscar a Dios, Dios inició a buscar al hombre. Y podemos verlo repetidamente durante la historia. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, hacían un desorden de su vida. Venían pueblos, los conquistaban, Dios levantaba a un juez para que fuera a levantar al pueblo y los liberara. Gracias a Dios, ya iban todos bien otra vez. Pasaba un poquito de tiempo, las cosas estaban bien, otra vez. Esa es la historia de la humanidad, no solamente de Israel, es la historia de la humanidad. Entonces, Dios nos tenía como enemigos. Así de gacho se rompió la relación de Dios con el hombre.
Entonces, ¿el pecado qué hace? Ajá, rompe la relación, ¿verdad? ¿Ok? Rompe la relación de Dios con el hombre. Pero, ¿qué más consecuencias trajo esta separación? La muerte física. Vamos a ver otra. Dice que vamos a leer Efesios 2, versículos 1 al 3. Dos versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros por cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia. Okay, entonces, el pecado provocó lo que decíamos hace ratito, Satanás operando ¿en qué? En una raza caída. Y no nos podemos, ya no es cuestión de que nos imaginemos. Hemos visto las consecuencias de eso, ¿verdad? De Satanás operando en una raza caída. Ha llevado al hombre a cometer cualquier tipo de crimen, no importa lo más espantoso que pueda hacer. Es Satanás operando en una raza caída. Ahora yo le voy a decir algo. Dice ahí en este texto que Satanás es el príncipe ¿de qué? No dice de las tinieblas. ¿Cómo dice el texto? No, no inventes. El texto. El príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene un reino, tiene un principado, tiene una autoridad, ¿se da cuenta? Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted y yo pecamos, vamos y nos ponemos bajo la autoridad de Satanás. El pecado es una cosa seria. Y cuando yo peco, yo voy y me pongo, yo que fui liberado, voy y me pongo voluntariamente bajo la voluntad de Satanás. Y le digo, dale, opera. Y él empieza a hacer cosas. Él empieza a trabajar en mi mente. Él empieza a decirme, no es cierto. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Lo que Dios te dijo no es cierto. No te vas a morir, no te va a pasar nada. Tú dale. Seréis como dioses. No necesitas a Dios. Tú puedes vivir, la vida es padrísima, te vas a divertir. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Satanás repite el mismo modelo para engañarnos, pero cuando nosotros pecamos, permitimos que Él empiece a operar estas cosas en nuestra mente. ¿Se da cuenta? Sí. El pecado es una cosa muy seria. Entonces, vamos a ver otro punto, y es un punto serio y terrible. Lea, por favor, Juan 8, 34. Juan 8. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado. El pecado nos esclaviza. Y escúchelo bien, el pecado nos esclaviza. ¿El esclavo puede hacer lo que él quiere? No. ¿Qué hace el esclavo? ¿Alguna vez ha leído la cabaña del tío Tom? Se lo recomiendo, es un libro maravilloso. Pero en esa cabaña el tío Tom es un esclavo negro
y están en la época en Estados Unidos en la que la esclavitud es permitida. El punto es que el dueño de ese esclavo tiene que venderle al tío Tom, que es un esclavo maravilloso, pues cristiano el esclavo, el tío Tom es cristiano, y tiene que vendérselo a un tipejo, no le voy a dar más detalles, pero tiene que vendérselo a un tipo que es desagradable, pero además es un malvado. Pero sabe que él no tiene opción porque le debe dinero. Y entonces con todo el dolor de su corazón se lo vende sabiendo que el otro es malo. ¿Sabe usted qué opinión tenía el tío Tom al respecto? Ninguna. No podía decidir, aunque sabía que estaba con un hombre maravilloso que lo trataba súper bien y que se iba a ir con un desgraciado. No podía decidir, ni siquiera podía opinar. Lo vendieron y él se tuvo que ir. El esclavo no tiene voz, ni voto, ni opinión. Y aquí dice en este pasaje que leímos que el que practica el pecado, ¿qué? Se hace esclavo del pecado. Ahora Jesús le está hablando ahí a unos judíos, unos que creyeron en él y otros que lo querían matar. Pero vamos a Romanos, capítulo 6, versículos 15 y 16. La epístola a los Romanos está escrita a la iglesia que está en Roma. No está escrita a judíos que están queriendo matar a Jesús. Está escrita a la iglesia que está en Roma. Lea, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea de pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Le está hablando a la iglesia. Cuando usted va y presenta, cuando yo voy y presento mis miembros para el pecado, yo, el libertado por Cristo, el redimido del mercado de los esclavos del pecado, voy y me meto otra vez como esclavo del pecado. ¿Para qué? Para que Satanás vuelva a operar en mí. Me pongo otra vez bajo su autoridad. Qué ridículo, ¿no? Es como si alguien lo hubiera sacado de la cárcel y en vez de estar agradecido con la persona que lo sacó, este cuate va, agarra y dice: no, a mí me encanta la cárcel. Y entonces va otra vez y se mete y los guardias le dicen: no, no te puedes meter, estás loco. Dice: no me importa. Y va y se mete a la cárcel solito otra vez. Es ridículo, ¿verdad? Nunca hemos escuchado un caso así, ¿verdad? Bueno, así de ridículos nos vemos nosotros cuando no entendemos que el pecado nos vuelve esclavos de Satanás. El pecado lo vuelve esclavo de Satanás. No crea que el pecado es padre, ni cool, ni es divertidísimo. El pecado nos vuelve esclavos de Satanás. Ahora vamos a ver ese proceso del pecado, porque usted me dirá: bueno, finalmente, como parte de las consecuencias o las implicaciones de la separación de Dios, nuestra visión de la vida, la visión de la vida del hombre se ha trastornado completamente. ¿Está de acuerdo? El pecado ha trastornado, ha modificado la visión y el entendimiento que tenemos de la vida. Hoy se está votando a favor del aborto. Hoy se está defendiendo los derechos de la gente que piensa que es de un género diferente o de un sexo diferente al sexo con el que nació. Eso es una visión, no es una visión desde la vida cristiana, eso es una visión desde el pecado. Eso se generó en el pecado. Pero vamos rápidamente, abran su Biblia en Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Y les voy a leer lo que dice en Génesis 2:24. Dice en Génesis 2:24: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, ¿y qué? Y serán una sola carne. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. Así es como Dios estableció un matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y luego, al fin, después de se unirán, ¿qué? Serán una sola carne. Habla de la consumación de la relación sexual.
Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y luego tendrán relaciones sexuales que son dentro del matrimonio la cosa más maravillosa. Dentro del matrimonio. Ahora vamos a ver cómo concibe la carne el amor, porque ese es el amor concebido desde los ojos de Dios. Vamos a ver cómo concibe la carne el amor. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la visión. Ahora vamos a ver la visión del amor desde el punto de vista de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es un proceso degenerativo. ¿El adulterio qué es? Engañar. Alguien que tiene una relación fuera del matrimonio. Adulterar significa diluir. Hemos escuchado, ¿no? La leche adulterada, el jugo bautizado, ¿no? Diluir la esencia de algo. Entonces, adulterar, pero luego después de adulterar, ¿qué? Fornicación, la relación sexual fuera del matrimonio. Que aunque hoy en día los medios y la sociedad lo han normalizado y dicen está bien que los chamacos desde 15, 14 años tengan relaciones sexuales, está bien, no es cierto que está bien. Un ginecólogo nos decía alguna vez, la tasa de niñas o la cantidad de niñas que tienen ahora el virus del papiloma, que es un cáncer, dice, se ha disparado porque parece que tienen unas cosquillas de meterse con todo mundo. Eso no ha generado algo bueno. ¿Cuántas madres solteras hay jóvenes, no jóvenes, niñas? Eso es causa de la fornicación. Eso es causa de decir está bien. No está bien. No está trayendo nada bueno. No es libertad. Es esclavitud. Es esclavitud. Pero esa es la forma de la carne. Pero después dice inmundicia y lascivia, es decir, gente, las palabras son dos palabras que hablan de, una es acátaros y dice, acátaros es limpio y acátaros es algo sucio, es decir, alguien que ya necesita algo sucio porque lo normal no le complace. Algo degenerado, exactamente. Y entonces hombres con hombres, mujeres con mujeres y personas con animales y con cosas. ¡Qué asqueroso! Pero esa es la visión del pecado que el pecado tiene o hace del amor. Ustedes vean las novelas, vean las series, vean, y ahora el amor es ahora contigo, mañana contigo, y me rompen el corazón, pero no importa, estoy con otro. Esa es la visión que el pecado ha distorsionado en el hombre respecto al amor. Pero Dios estableció el amor, ¿verdad? Y finalmente dice lascivia, la palabra que se traduce como lascivia, que es asergeía, habla de un descaro absoluto, o sea, es decir, a mí me gusta lo sucio, me gusta lo descarado, me gusta lo sucio, perdón, me gusta lo pervertido, pero quiero que lo vean, soy descarado, quiero que lo sepa todo el mundo. Y es lo que vivimos hoy. Exhibicionista. Sí, es lo que vivimos hoy. Es decir, la gente, mientras uno sea más descarado y en cualquiera de sus modalidades, es una total sinvergüenza. Y la gente, qué bien, qué feo, ¿no? Esa es la visión que el pecado nos ha dado o le ha dado a la raza humana de la vida. Eso solamente habla del amor, es un ejemplo, ¿verdad? El amor. Pero como ese, podemos tomar cualquier tema que ustedes quieran. Hacer dinero, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado ha distorsionado nuestra cosmovisión, nuestra visión de la vida, nuestra visión del mundo. ¿Ok? De repente la costumbre de decir amén, pero no, amén no.
Bien, ahora, el pecado tiene un proceso. Porque usted diga, pues sí, hermano, el pecado está bien, está gacho, ¿no? O sea, nos esclaviza, hace que Satanás pueda operar en nosotros, rompe mi relación con Dios. Pero pues la verdad es que el pecado está bien padre, ¿no? ¿O no está padre? Sí, si no, no lo haría. Vamos a Santiago capítulo. Sí, a algunos les gustará una cosa. Exacto. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Qué? Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14 también. Hasta el 15. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Okay. Entonces este pasaje nos enseña varias cosas importantes. La primera es, Dios no me tienta, ¿verdad? No, Señor, ¿por qué me mandas? No, el Señor no te mandó. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo desordenado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice no me dejes caer en tentación? Bueno, es diferente. No me dejes caer. Dice, el Padre Nuestro dice, no me dejes caer en tentación, pero Dios no nos manda Tú caes tentación. solito, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una concupiscencia. A mí el alcohol, francamente, tengo que poner una botella, lo que usted quiera, francamente no me llama la atención en lo absoluto. ¿Pero una hamburguesa? Una hamburguesa sí, pero tengo otras cosas peores. No se las digo porque para que no se espanten, Para no darles ideas. para no darles ideas, pero tengo cosas peores, ¿eh? Tengo cosas feas. Aquí hoy me bañé, así es donde usted me ve bañado, tengo cosas feas, de verdad. Son mis concupiscencias. Son las cosas que yo sé que están mal, pero que me atraen terriblemente. Bueno, dice que tenemos concupiscencias, pero luego nos da un proceso. Dice que primero somos ¿qué? Cuando cada uno de su propia concupiscencia es ¿qué? No. Atraído. Atraído. Y seducido. Y después seducido. Ok, el ejemplo, las palabras que se utilizan aquí y que hacen el ejemplo perfecto es una carnada. ¿Cómo atraen a los peces? Con una carnada. Pueden ser, si usted va a una tienda de peces, tienen como 250,000 tipos diferentes de carnadas. Y algunas son brillosas, algunas son de colores, algunas parecen lombriz, otras parecen trozo de carne, ¿no? Depende del pescado. Depende del pez exactamente que quieras. Cada uno de nosotros tiene un gusto por algo, es decir, a mí el alcohol no me pega, me pegan otras cosas, pero habrá quien el alcohol sí le pegue, y habrá quien no le pegue el alcohol, pero le peguen las drogas, los chismes, el robar, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno tiene su catálogo, ¿eh? Bueno, dice primero que somos ¿qué? Atraídos. ¿Por qué? Porque el pecado es terriblemente atractivo. El pecado no es así como que venga alguien y me diga, ven, te doy 250 millones de dólares y... Pero tal vez a lo que a mí me gusta, yo voltearía, ¿no? Cada uno de nosotros cuando tiene la oportunidad de pecar, lucha. Esa es la realidad. Luchamos con el pecado. Porque el pecado no es algo que uno fácilmente dice, no, gracias. No es así. Dice que somos ¿qué? Atraídos. Se nos pone una carnada. Algo que vemos y nos atrae. Y luego dice que somos ¿qué? Seducidos. Y la palabra que se utiliza aquí significa morder el anzuelo. Es decir, primero fui atraído, primero me enseñaron lo que me gusta y después mordí el anzuelo.
Fui seducido. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ver con nuestros sentidos. El pecado me hace sentir bien en un principio, por lo menos, ¿verdad? Me hace sentir bien, me hace sentir cómodo, me hace sentir placer, me hace sentir bienestar. Por eso Él nos atrae y nos seduce. Sin embargo, hasta este punto déjeme decirle algo. Uno no cae en pecado. En el pecado no se cae. Hace poquito escribí un artículo que habla de eso y dice, uno cayente en pecado. Es cierto. Uno no va caminando y ¡fum! Desaparece de repente en el pecado, ¿verdad? Al pecado uno entra caminando. El pecado es algo que yo veo a lo lejos y yo camino hacia él. Yo doy pasos hacia el pecado. Hasta que llego al momento de la concupiscencia. ¿no? La concepción. La consumación. ¿Qué es la concepción? Exacto. Pero se da cuenta que hay un proceso. O sea, yo no caí en pecado, es decir, el pecado me atrajo. Satanás me lo presentó y dijo, mira, esto te gusta. Porque a cada quien nos va a presentar. Satanás nos tiene, hermanos, perfectamente estudiados. Pero perfectamente estudiados. Entonces Satanás dice, mira, aquí tengo esto que te gusta. Y entonces, si nosotros nos permitimos pasar de esta fase, porque ahí es cuando la Biblia nos dice resistir al diablo, ¿y qué? Huirá. Es decir, no nos tenemos que aventar una pelea de te reprendo, te castigo, no. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Cuando Él me atrae, cuando Él me pone a lo lejos algo que me gusta, lo que yo tengo que hacer es no dar un paso hacia allá. Lo que yo tengo que hacer es voltear hacia otro y decir no. Y alejarme. Caminar en el sentido contrario. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque si no lo hago, yo no puedo batallar con esto. ¿Por qué? Porque tengo heredada de Adán una ¿qué? Una naturaleza caída. Hay un hombre caído dentro de mí. Y a ese hombre le atrae mucho el pecado. Y si yo no resisto aquí, no voy a resistir acá. Voy a morder el anzuelo, probablemente con la ilusa idea de que yo puedo llegar nada más hasta cierto punto antes de la consumación. No es cierto. Si yo ya pasé de aquí a acá, yo ya mordí el anzuelo, voy a consumar el pecado. Pero el proceso no se acaba aquí. Una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Y yo tengo que ser muy consciente de esto. Una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Y ahorita que la hermana dijo, física, espiritual, y la última la voy a decir ahorita. Es decir, puede que no me muera al instante, pero la palabra que también aquí es thanatos significa el inicio de un proceso de dolorosa destrucción. ¿Cómo? El inicio de un proceso de dolorosa destrucción. El que peca se va a meter en un problema de destrucción y de dolor. ¿Me oyó? El que peca se va a meter en una situación de destrucción y de dolor. Puede que no se dé cuenta al principio, porque el pecado es atractivo y sabe bien y se disfruta. Pero el pecado no tiene la finalidad de divertir, tiene la finalidad de destruir.
Y si nosotros perseveramos, si nosotros neciamos y seguimos aquí, nos va a esclavizar. Y nos pondremos bajo la autoridad de Satanás. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que él vino para robar, matar y destruir. Cortar también, ¿no? Y he visto vidas de gente cristiana destruida. ¿Por qué? Porque se sometieron a la autoridad de Satanás. No dejaron de ser salvos porque Dios los guardó hasta el final. Pero su vida fue triste y su vida estuvo destruida y su vida fue dolorosa. ¿Por qué? Porque se sometieron al pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz muerte, muerte física. La Biblia habla de que hay gente que se enferma, y Jorge lo dijo hace 8 días, hay enfermedades que vienen por el pecado. Pero no solamente es eso, es decir, uno va a sufrir con el pecado. Pero además el pecado ofende a Dios, y en el caso de los cristianos no nos separa de Dios, porque dice Hebreos que nuestros pecados han sido perdonados de una sola vez, ¿sí? Para siempre. Y que bendito sea Dios, somos hechos perfectos delante de Dios, pero va a dañar nuestra comunión con Jesús. Va a dañar nuestra comunión con Dios, así como pasó en Génesis, así como cuando vino Dios y le habló al hombre, y el hombre fue y se escondió y dijo, no quiero que Dios me vea. De la misma exacta forma nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros pecamos, no queremos que Dios nos vea. ¿Y qué va a provocar eso? Pues que dejemos de orar, porque ¿con qué cara me acerco yo a pedirle algo a Dios? Ni siquiera, a mí me ha pasado y se lo cuento así. Cuando yo he pecado, ni siquiera por los alimentos quiero orar. Es más, ni siquiera quiero voltear hacia arriba. Así de mal me siento con algunos pecados. Es decir, me siento mal y me siento totalmente indigno de siquiera voltear a ver a Dios. Y bueno, Dios yo puedo voltear y Dios está aquí, ¿verdad? Pero para mí es ese sentimiento a veces. Y Satanás empieza a operar. Tienes razón. Mira, ya lo hiciste una vez. ¿Por qué no te avientas toda la semana? Y el lunes ya empiezas. De verdad, Satanás empieza a operar inmediatamente. Es bien tramposo. Súper tramposo. Y súper listo. Déjenme decirle algo. Satanás es un tipo listísimo. Actualizado. Es un gran mercadólogo. Es un gran publicista. Le va a vender lo que sea. Usted y yo no tenemos capacidad. Lo que nos toca hacer es resistir. Que en cuanto llegue, decir no oigo, soy de paz. La palabra es hasta bueno, usando una metáfora, dice, si tu mano derecha te hace ocasión de caer, ¿qué? Córtatela. Digo, ya andaremos todos ciegos, magos, etcétera, ¿no? Pero quiere decir que el pecado no es un juego, es decir, no permitas, no prestes tantito al pecado. Córtalo de inmediato. Porque además hay una muerte física, hay unas consecuencias dolorosas, hay una afectación en la relación del hombre de nosotros con Dios, pero hay algo peor. Vamos y con eso terminamos, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y va a pedir a Marcos que lea, que te pongas en pie y que lo leas con voz fuerte, pausado y claro. Capítulo 20, versículos 11 al 15. Escuche con atención. Esto es el efecto más terrible del pecado para el hombre. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vamos a escuchar. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Repite el último. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se reconcilió con Dios. No importa quién fue, no importa qué tan bueno fue, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lee el versículo 10, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno será un lugar real. Y este texto dice, y serán, ahí estará el diablo. Satanás no crea que en el infierno va a ser rey. Dice él, la bestia, el falso profeta y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados a un lago de fuego y azufre ardiendo, y ahí serán atormentados por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar eterno de castigo a causa del pecado. El pecado es una cosa seria. El pecado no es un juego. El pecado tiene consecuencias terribles. No juguemos nunca con el pecado. No creamos que podemos vencerle al pecado. Nos va a seducir, se lo garantizo. Vamos a consumarlo y vamos a pagar las consecuencias. Pero el pecado vino y dañó a toda la humanidad, al grado de que una parte de esa humanidad pasará su eternidad en el lago de fuego. Con esto terminamos este módulo acerca del pecado, la necesidad de la salvación. ¿Por qué el hombre tenía que ser salvado? ¿Salvado de qué? Del pecado. Ahora usted sabe que el pecado ofende a Dios, el pecado permite que Satanás sobre nosotros, el pecado nos esclaviza, el pecado nos destruye y el pecado tiene como finalidad llevarnos al infierno. Pero, 3 puntos suspensivos, venga la próxima clase. Ahora sí, dudas, hermana. Dijo que había una tercera, entonces ¿cuál sería? ¿Física, espiritual? Eterna. ¿Alguna duda? Pues no es duda, pero digo, aquí está la razón por la que tenemos que trabajar mucho en cuanto a compartir la palabra y llevarlos al conocimiento de por qué se recibe a Cristo de corazón, porque es para que estén inscritos en ese libro que hay aquí, ¿verdad? Y ayudar a todos aquellos que no conocen de la salvación. Amén, sí. Esto nos deja 2 cosas, ¿verdad? Una, hijo de Dios, cuidado con tu pecado. Cuidado. El pecado es algo serio. Número 2, hay un montón de gente allá afuera que se va a ir al infierno si nosotros no abrimos nuestra boca. Amén, que Dios nos use. ¿Alguna duda? Bueno, esto ya sería para la próxima clase, pero entonces sí se pierde la salvación. O sea, bueno, ya sería para la otra, ¿no? Pues sí se pierde, porque si alguien ya recibió a Cristo y si hace salvo, pero si hace un pecado feo, comete un pecado, okay. Vamos a suponer, un ejemplo. Yo no fui claro en eso, evidentemente, pero no. El que ha creído no va a vivir la muerte eterna, porque su nombre sí está escrito en el libro de la vida. Y como decía hace ratito, en el libro de Hebreos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados de principio a
fin, es decir, nuestros pecados fueron perdonados en un pasado, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Miren, vamos para ya cerrar Hebreos capítulo 10, versículo 14. Regálenme un minuto más de silencio, ya me pasé de tiempo, pero regálenme. ¿Hebreos qué? Capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Okay? Con una, está hablando de Jesús, obviamente, con una sola ofrenda, habiendo entrado una sola vez y habiendo pagado con su carne una sola vez, hizo perfectos, es decir, la palabra es terminados, completos, una sola vez. ¿Y qué? Para siempre a los santificados. No necesitamos ninguna cosa más por nuestros pecados. Jesús ya pagó todo. Lo que cometí, lo que cometo y lo que cometeré ya está pagado. Hermana Carmen. Es el caso de un pastor muy bueno, a mis ojos. Viajó, conoció, Dios lo bendijo a grandes cantidades. Y después no sé qué sucedió, pero cometió pecado, sufrió Alzheimer, perdió todo perdió, hasta la, ¿cómo se llama? Memoria. La mente, la memoria, todos los lugares que conoció todo el mundo. Gerente de Chrysler, lo mejor de los coches, lo mejor que se puede usted imaginar. Todo lo perdió, todo. Pecó, le vino Alzheimer y murió con Alzheimer. Al caso de que un mes estuvo perdido, porque no lo encontraba su familia, cuando lo encontraron golpeado, sucio, etc. Jamás recuperó la conciencia. Yo digo que sí, Dios lo perdonó. Bueno. A pesar de que ni en el último momento pudo haber pedido perdón por el caso de Alzheimer. Okay. Yo siento que... No me voy a adelantar, hay una clase específica que va a hablar de eso, entonces, ¿qué es la seguridad de la salvación? Allá está el programa, entonces no me meto yo para allá, pero lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos este módulo de los efectos del pecado y de por qué el hombre necesita ser salvo. Después de haber estudiado esas 3 clases, ¿usted cree que el hombre necesita ser salvo? Sí, necesitamos a alguien y no tenemos capacidad. Entonces, la siguiente clase comienzan las buenas noticias. Gracias, Dios le bendiga. Voy a pasar lista. Apagaré.